Un saludito muy especial para todos ustedes que hoy nos sintonizan a través de Brunal Comunicaciones. Sean todos bienvenidos a nuestro magazine Al Día con Aida Brunal. Hoy desde el municipio de Guarne, en la vereda Garrido, en un lugar que amo mucho, que lo llevo en todo mi corazón. Se trata de la Corporación Semillas de Fe, un lugar que me ha acogido hace algunos años con su amistad, con su conocimiento y obviamente con todas estas personas maravillosas que están en este sitio, como Hilder Herrera, mi Bienvenida, psicoanalista, bienvenida. mi ¿Cómo psicoanalista estás, Aida? preferido. Bienvenida, esta es tu casa, tú sabes. Claro que Siempre ha sí. sido tu hogar. Sí, señor, me encanta. Y por aquí, ¿cómo es que es el dicho que el hijo El, vuelve? el, el hijo, el El buen hijo vuelve a vuelve a- casa. Y yo conozco este lugar, no porque haya sido usuaria, pero sí los llevo todo el tiempo en mi corazón y cada que puedo los recomiendo, hacemos programas, reportajes y mucho más, porque es un lugar muy humano, es un lugar que le mete la ficha, Hilder, al ser humano, a ese desarrollo integral del ser humano en todo el proceso que tiene que ver con adicciones, a sustancias psicoactivas y mucho más. Pero que sea usted quien nos cuente qué es la Corporación Semillas de Fe. Bueno, antes que nada, bienvenida nuevamente, Aida, a la Corporación Semillas de Fe. Ya este año llevamos 21 años, lo celebramos en marzo, de generar nuestra obra social acá en el municipio de Guarne, con excelentes relaciones tanto con la vereda que nos acogió como con el municipio de Guarne en general. En este momento hemos venido avanzando en todo lo que tiene que ver con la atención integral a las personas que tienen usos problemáticos, consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y entendiendo que esta es una problemática que evoluciona, va mutando entre comillas con el tiempo hasta el punto de que en este momento hay un pico muy elevado después de la pandemia del uso problemático de drogas y alcohol, desafortunadamente. Y en este momento todos los prestadores a los que prestamos los servicios con tratamientos objetivos y centrados en la evidencia, estamos muy atentos a poder paliar un poquito como los efectos en la familia y en el individuo del consumo de sustancias psicoactivas, que también arrastra otras situaciones de salud mental muy importantes y que también las trabajamos acá. Uno desde el desconocimiento, Hilder piensa que la drogadicción, bueno, la adicción a las drogas o al juego o a las sustancias alcohólicas, solamente es consumirla y ya, pero tiene todo un daño en el entorno, un daño en la parte social, emocional, mental y mucho más. Semillas de Fe se encarga precisamente de eso, yo lo decía ahorita, de encaminar todo ese proceso cogiendo al ser humano como un ser integral, donde no solo es su problema de adicción, sino su problema o encaminarlo emocionalmente, mentalmente. Claro, Aida, mira, es que la adicción es un asunto multifactorial, multicausal, ¿cierto? Hay causas de todo orden, desde genéticas, pasando por la causalidad de tipo familiar, social, inclusive cultural, ¿cierto? Entonces, como es múltiples causas las que lo generan, también son múltiples efectos o daños colaterales que genera también, y el eje es la persona que tiene el problema, ¿cierto? Y no estamos hablando solamente de alcohol o drogas, estamos hablando de otro tipo de obsesiones, de dependencias o de lógicas de necesidad en la que entran los individuos, que la gente no percibe como problemático, pero que es igual de problemático. Por ejemplo, la dependencia a los analgésicos, a los medicamentos para el dolor, ¿cierto? Que técnicamente se llama farmacodependencia, es decir, a medicamentos, ¿cierto? Entonces, en este momento tenemos principalmente las mujeres, se ven seriamente afectados por la dependencia a medicamentos, por ejemplo, como el tramadol, ¿cierto? El famoso Xanax, que es un analgésico de alto espectro de tipo opiáceo, ¿cierto? Que está muy en boga hoy en día, principalmente en las pacientes femeninas, en las mujeres, ¿cierto? Porque causa algún placer o un Porque estado es que empieza como un asunto para aliviar dolor físico,
¿cierto? Entonces cuando se abusa de él, ¿cierto? Hace como una traslación o un salto psicosomático y los analgésicos empiezan a paliar dolores anímicos, emocionales, ¿cierto? Entonces les duele el alma, no el cuerpo, y los medicamentos para el dolor, ¿cierto? Los analgésicos. Sí, para el dolor físico. Para el dolor físico se vuelven una forma de dependencia para dolores de tipo emocional. No le digo que yo cada que vengo acá aprendo algo nuevo, hasta este momento. Sí. Y en ese momento, en Colombia, por eso te dije, la enfermedad con la cultura va mutando, va transformándose en nuevas drogas. Por ejemplo, en este momento tenemos muchos pacientes que están en tratamiento con desmonte de metadona por heroína. Y tenemos un programa. Bueno, ¿qué es eso? No entendí. A ver. La heroína es una droga, ¿cierto? Que causa mucha derivada del opio, ¿cierto? Que genera una adicción muy tenaz. Y la heroína puede ser inhalada, puede ser intravenosa, ¿cierto? O inclusive fumada, ¿cierto? Pero se usa más en los pacientes de Antioquia inhalándola, la inhalan ellos, ¿cierto? Y eso hace pues que el daño no sea muy mayor, pero la dependencia sí se eleva mucho. Entonces esos pacientes necesitan un tratamiento toxicológico de estabilización, y una vez termina la estabilización, para que haya una rehabilitación, los mandan acá a Semillas de Fe y se les tiene que dar un medicamento sustituto por un tiempo, pero se llama programa de desmonte con metadona. Entonces se les da la metadona hasta llegar a 0 y ahí salen ya rehabilitados, ¿cierto? Y nosotros somos de las... Solo hay 3 IPS en Antioquia habilitadas para el tratamiento del desmonte. Corporación Semillas de Fe es una IPS. Y en este momento nosotros trabajamos para Sura EPS, ¿cierto? En una modalidad específica que se llama la larga estancia no hospitalaria, es decir, atendemos paciente crónico. Entonces, paciente crónico es un paciente que ya se ha tratado muchas veces, que ha tenido múltiples recaídas y que el modelo hospitalario le ayuda, pero solo para estabilizarlo. Entonces, después de los hospitales nos lo remiten a nosotros, si son de Sura, y nosotros le hacemos toda la rehabilitación al paciente, que dura de 180 días, es decir, 6 meses a 1 año. Mi psicoanalista preferido, así lo saludé yo. Hilder es psicoanalista y aquí trabaja todo el tema de salud mental con los pacientes o los usuarios de Semillas de Fe, que esa parte mental y emocional indiscutiblemente tiene que ir unida a esa parte física, lo que hablábamos ahorita. ¿Cómo es ese proceso, Hilder? ¿Por qué es tan importante trabajar también a nuestros pequeños esto de la salud mental? Mira, lo que pasa es que definitivamente, la enfermedad de la adicción es tan compleja que se vuelve parte de la personalidad del individuo que la padece, ¿cierto? Lo que nos llamamos la personalidad adictiva, ¿cierto? Es decir, hay personas que son más susceptibles a desarrollar adicción. Entonces, no todas las personas que han llegado a probar o a consumir drogas se vuelven adictas, ¿cierto? Y también es un mito que no todos los adictos se recuperan. Sí, todos los adictos tienen la posibilidad de liberarse de su problemática adictiva, siempre y cuando sea un abordaje integral, que se aborde la parte del impacto de las drogas en su organismo, el impacto de las drogas en sus emociones, en su vida emocional, sentimental, y también, obviamente, en lo que tiene que ver con los vínculos con las personas, con la familia principalmente y con la sociedad. Entonces tienen que haber varios actores para poder hacer un tratamiento integral, ¿cierto? Y obviamente algo que nosotros manejamos mucho con ellos y es el encuentro con una vida espiritual, ¿cierto? Generalmente las adicciones tienen el nefasto efecto con el tiempo de apagar el espíritu. Y no lo hablamos en el ámbito de la religiosidad, sino de la conexión con la esencia del ser y con la esencia del sentido de la vida. Desconocer la identidad. Desconocer la identidad. Es importante entonces, ahí me surgen, es que uno va hablando con usted, Hilder, y le van surgiendo un montón de inquietudes. Importante entonces trabajar la salud mental en nuestros niños y niñas, bueno, jóvenes y nosotros adultos también. Trabajar la parte espiritual, creer en algo es importante.
Claro, claro, es que, y más que Llámese todo como se creer en llame. ellos mismos, Ah, ¿cierto? Porque pero es una que fuerza superior también. y también, obviamente, Ajá. es que de una u otra manera, las adicciones con el tiempo lo que van haciendo es arruinando el sentido de la vida de una persona. Sí. ¿Listo? Ajá. Entonces empiezan a hacer cosas que están más asociadas al impulso hacia la muerte. De hecho, se dice coloquialmente que la adicción es un suicidio en dosis, ¿cierto? Cada que usted tiene claro, lentamente se van muriendo y algunos se mueren en vida, ¿cierto? Y sin hablar, obviamente, del impacto que generan las drogas a nivel del funcionamiento del cerebro, ¿cierto? Claro. O sea, la bioquímica cerebral se ve seriamente afectada y la conciencia de las personas tiene una forma de representación, que es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. Y por eso se llaman psicoactivos, porque activan de una manera u otra, ¿cierto? Nuestro cuerpo, el vehículo de nuestra alma, que es nuestro cuerpo. Mito, creencia, verdad o mentira. ¿La droga tiene raza, sexos, estado social, económico, cultural? ¿No escoge a cualquiera, solo los pelados adolescentes loquitos que van a fiestas? ¿O ya uno viejo, ya estructurado? La adicción es como el cáncer. Y por eso se determina que es una enfermedad de tipo crónico. ¿Por qué? Porque las adicciones tienen todo tipo de predisposiciones, ¿cierto? Ajá. No solamente la predisposición genética. Por ejemplo, se habla de que hay más posibilidad de que el hijo de un padre alcohólico genere alcoholismo, ajá, ¿cierto? O por ejemplo, existe la adicción neonatal, ¿cierto? Entonces, madres consumidoras, por ejemplo, de cocaína o de pasta básica de cocaína, que se llama el bazuco también, que consumen durante la gestación, se sabe que esos bebés nacen con ya la predisposición orgánica, biológica a la adicción, e inclusive usted puede atender un síndrome de abstinencia en un bebé que nace, porque todo ese componente adictivo pasa a través del cordón umbilical. El panorama así suena muy, muy cruel, pero realista. Muy realista. Todos podemos caer en cualquier momento en el consumo de sustancias. Muchos, sobre todo jóvenes, no sé si por la curiosidad o bueno, mentiras, la gente adulta con algún problema y le ofrecen que consuma, no sé, algo que lo más común, marihuana, por ejemplo. ¿Es posible probarla y salir si no me interesa? ¿Qué hay que tener ahí? ¿Mucha voluntad o la idea ni siquiera es ni acercarse? Lo que pasa es que... ¿Nos sentamos por acá? Desde una concepción psicoanalítica, el psicoanálisis siempre ha planteado que los psicoactivos o las drogas y el alcohol alivian pena, dolor emocional, ¿cierto? Entonces, sí hay posibilidades en que un adulto sano, ¿cierto? Al no tolerar una pérdida emocional o una pareja o un duelo mal elaborado, mal superado, se meta en el alcohol o en las drogas y que inmediatamente genere una dependencia, ¿cierto? Ajá. Entonces son adicciones emergentes, es decir, que surgen por traumas, ajá, ¿cierto? Por asuntos que la persona no sabe tramitar o que no sabe superar, y eso lo lleva de una u otra manera al uso indebido, ¿cierto? Ajá, porque es que en las adicciones están los usadores ocasionales, por ejemplo, las personas que socialmente se toman unos tragos, pero no se intoxican, ¿cierto? Porque es que la gente cree que, por ejemplo, con el alcohol, la gente cree que para socialmente tomar alcohol, bebidas embriagantes o bebidas alcohólicas, tiene que ser hasta la intoxicación, ¿cierto? Hasta perder el conocimiento y enfermarse. Entonces, y amanecer vueltos nada. Desde lo que nosotros sabemos, una persona con más de 8 a 12 grados de alcohol en sangre ya está en estado de ebriedad, es decir, ya hay un efecto de las bebidas alcohólicas en su organismo, pero hasta ahí, ¿cierto? Sí. Cuando se pasa de ese grado
de ese nivel de alcohol en sangre, por ejemplo, ya estamos hablando de una persona que se está intoxicando con alcohol. ¿Cierto? Entonces las personas por cultura, y eso es un asunto muy cultural, pretenden, primero, todo es una razón para beber, Ajá, sí. y segundo, no sabemos beber, ¿cierto? Porque las personas, en vez de unos buenos tragos, los convierten en unos muy malos, malos tragos, por decirlo de alguna manera. Y dañan todo su entorno, porque el problema no es... Y con lo que eso desata, claro, que eso desata una cantidad de asuntos en la conducta, ¿cierto? De hecho, todas las adicciones son trastornos de conducta. Nos desinhibe, nos pone más, o más alegres o más tristes, nos potencia como esa, esa personalidad de cada uno. Claro, claro. Sí. Lo que pasa es que las drogas tienen la capacidad de sacar el lado oscuro de las personas. Pero si uno se pone alegre y todo eso también es la oscuridad. Lo que pasa es que eso es un momento, ¿cierto? Por ejemplo, la persona tímida que para poder socializar tiene que tomarse unos tragos, ¿cierto? Entonces tú ahorita hablabas de un asunto de identidad, ¿cierto? La identidad es la conciencia de sí mismo o el reconocimiento de uno mismo frente a los demás y frente a esa imagen que te devuelve el espejo cuando tú te miras en un espejo. Entonces, si usted necesita una ayudita para poder conectarse con otro, ahí hay lío de identidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conectas claramente con lo que yo soy frente a los demás, ¿cierto? Entonces las drogas siempre han tenido ese potencial. Inclusive hay algunas que potencializan, por ejemplo, la capacidad de una persona de desarrollar una sexualidad sana o sana no, una sexualidad en donde no hayan inhibiciones o temores para tener una vida sexual erótica y pasional con su pareja, ¿sí me entiendes? Pero porque hay déficit de autoestima, porque no hay un reconocimiento del propio cuerpo, porque se niegan ciertas realidades en donde las drogas permiten como un túnel que los lleva, ¿cierto? Y que vence los bloqueos que el mal desarrollo de la identidad generan en las personas. Recomendaciones para nuestros pequeños. ¿Cómo empezamos a desarrollar esa identidad? O más bien, ¿cómo la fortalecemos? Porque pues todos estamos inmersos, Hilder, en este sistema culturalmente, pues el sábado de rumba, el viernes, y podemos ser bebedores sociales, ocasionales, pero cómo estar tan fortalecido que yo no tenga que pasar al límite de la intoxicación, sino que yo pueda tomarme mis 2 traguitos. La recomendación para un adulto, la primera es, cuando estés mal emocionalmente, no uses drogas ni alcohol. Cuando usted sienta que, cuando estés triste, no bebas. O cuando te sientas de pronto ansioso, porque es que la ansiedad no solamente es ansiedad de consumir nada, la ansiedad es miedo, ¿cierto? Es miedo por lo que viene. Entonces, cuando usted, por ejemplo, está esperando a alguien que va a conocer, ¿cierto? Entonces, usted siente el impulso de fumar más de la cuenta, por ejemplo, más tabaco de la cuenta porque está esperando, o tomarse unos tragos para poder alivianar un poquito ese temor de anticipación de lo que usted va a vivir en su futuro inmediato, es decir, ya, listo. Entonces, a un adulto se le recomienda, o sea, si usted, use alcohol, por ejemplo, solo para lo que se están diseñados, para el entretenimiento, para las reuniones sociales, para celebrar algo, ¿cierto? Pero no lo haga hasta la intoxicación, porque ya la celebración se arruina, ¿cierto? Y no es la ruina solo para uno como tal, sino para su entorno. Y para los demás, porque es que como usted pierde la capacidad, eso se llama locus de control, entonces usted pierde la capacidad de autorregularse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los componentes químicos de las sustancias, en este caso, por ejemplo, el alcohol, logran una desinhibición más allá, por eso digo que se sale como una cantidad de asuntos que solemos reprimir socialmente, es decir, así sea la felicidad o sea la risa, pero están reprimidos que en normales condiciones pues no son. Bueno, y recomendaciones para fortalecer ahora, a para los adolescentes, niños, claro, para los o a adolescentes. los adolescentes, sí. A ver, los adolescentes generalmente lo primero que sienten es curiosidad, ¿cierto? Es decir,
eso de lo que tanto se habla, eso que me prohíben, eso que me niegan, ¿cierto? ¿Por qué me lo prohíben? ¿Por qué me lo niegan? ¿Y por qué está vetado, entre comillas, ¿cierto? Sí. Entonces eso que a la vez, que a la vez es una forma social de protección, ¿cierto? La prohibición. O sea, no le venda cigarrillos a menores de 18 años. No le venda bebidas embriagantes a menores de 18 años, ¿cierto? Hay que esperar a que sean adultos. Perfecto. Eso es legal y socialmente hablando. Pero la gente a veces descuida, ¿cierto? Lo que eso que está negado o prohibido genera en el menor de edad, ¿cierto? Y lo que pasa cuando los menores se encuentran en sus clanes, en sus grupos de identidad, ¿cierto? Entonces ellos se encuentran y obviamente sienten curiosidad ya social o grupal, tan al punto de que se vuelve casi que ritualístico, ¿cierto? Por ejemplo, en una acampada o en un paseo, entonces es el secretismo, entonces quién va a llevar la marihuanita y quién va a llevar escondido el trago. Entonces, solemos, eso que prohibimos a la vez lo estamos incentivando, ¿cierto? Ahora, con esto no estoy diciendo que hay que abrir las puertas a eso, sino que no se habla. Es importante hablarlo. Claro. Naturalmente. Claro, naturalmente. No se habla del por qué y el para qué esa postura social o familiar específicamente se está impuesta. Entonces, es como las mamás que se enojan con los hijos cuando dicen mentiras y no se dan cuenta que ese hijo creció viendo a su mamá diciendo mentiras. Diga que no estoy. Exactamente. Es exactamente el mismo fenómeno. Porque el adolescente está construyendo su propio sistema de identidad, ¿cierto? ¿Y cómo construimos identidad? A través del otro, ¿cierto? Nos identificamos, ¿cierto? Entonces, y para identificar hay que admirar, ¿cierto? Si usted no admira, su proceso de identificación queda un poquito afectado, por decirlo de alguna manera. Un punto de referencia. Exactamente. No necesariamente tiene que ser su mamá o su papá. Puede ser el tío, el abuelito. ¿Sí me entiende? Es decir, porque como en el proceso de adolescente, entre los 12 y más o menos los 21 años, que ya en este tiempo termina la adolescencia, ese adolescente tiene que reevaluar todo. Todo lo que le inculcaron hasta los 12 añitos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es tomar decisiones propias, ¿cierto? Basado en referentes que yo tengo, de adultos, ¿cierto? Y renunciar a mis cosas de la infancia, ¿cierto? Incluido eso que me inculcaron que posiblemente no tiene que ver con mi carácter. Por ejemplo, cuando las familias suelen poner ciertas características del clan familiar casi como un requisito en todos los seres de la familia. No, es que aquí en esta familia todos somos muy frenteros. No, los del apellido tal somos frenteros. Se le va a salir el Brunal. Exactamente, se me va a salir el Brunal o se me sale el Herrera. No, un momentico. Ese adolescente puede que no haya desarrollado innatamente un carácter de esa categoría, pero el clan, ¿cómo se llama el clan familiar, ¿cierto? Prácticamente lo encasilla o lo obliga a hacer lo que en esencia esa persona no va a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con ese adolescente? Se va a sentir discriminado o se va a sentir diferente a todos los de su clan, ¿cierto? E inmediatamente va a necesitar mecanismos para poder ser como es mi familia, ¿cierto? Yo soy pacífico, yo soy tranquilo, en mi familia todos son alborotados, etcétera, etcétera, y entonces algo me empuja, ¿cierto?, a yo tener que estar en esa misma dinámica. Entonces, ¿qué me ayuda? La cocaína, un estimulante. Entonces, un estimulante me saca de ese lugar tranquilo, sosegado, y me vuelve impetuoso, agresivo, tosco, frentero, como decimos vulgarmente. Entonces,
lo que los papás tienen que permitirle a un adolescente es que él construya esa singularidad, eso característico de él, sin que se juzgue como bueno, como malo, eso que él está construyendo. Entonces llama la construcción de la propia escala de valores. Es lo que el sí mismo, que llamamos Que todo lo nosotros en vamos a hacer y que psicología, ya lo hicimos lo que pues, yo más puedo adultos. decir de mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, entonces arrastramos, ¿cierto? Y lo que es el otro, ¿cierto? Lo que es mi mamá, o lo que es mi papá, o lo que es mi abuelo, lo que son mis tíos, ¿cierto? Y yo me pierdo ahí, ¿cierto? Entonces, generalmente, lo que uno recomienda uno no cría adolescentes, usted cría hasta los 12. De los 12 para arriba, acompaña. Acompaña. Tengo una de 12 y una de 17. Acompaña. Acompaña. Acompaña, ¿cierto? Bueno, y en caso de no sentirse, no sé, con las herramientas, los recursos y la capacidad para ese acompañamiento, pues buscar ayuda. Claro. Porque es claro. que Hilder, esa no, es y otra de cosa, hecho, por ejemplo, que queremos que ir al psicólogo o hablar con un psicoterapeuta. No, estoy loca, no, es que me van a señalar. No, ojalá todos pudiéramos hablar con... Esa es una de las cosas que, bueno, hoy en día ya no es tanto, porque Colombia ha estado por sus mismas características como sociedad, ¿cierto? Sí. A verse impelida en sí mismo, nuestra cultura, a buscar mecanismos, ¿cierto? Individuales, familiares, inclusive de sectores que nos permitan sobrellevar ciertas cargas que están dadas por la misma cultura, ¿cierto? Por ejemplo, el miedo a que me hagan daño. Es un miedo con el que casi todas las personas en Colombia nacemos. ¿Por qué? Sí. Porque está ahí ya, enraizado en la génesis cultural, ¿cierto? Es decir, siempre crecemos, no vaya por allá que es peligroso, no vaya por allá que tal le pasa esto, no haga eso, ¿sí me entienden? Entonces claro. Nos van creando miedo y el miedo es uno de los factores que más bloquean el desarrollo de un ser humano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no permite la expansión del ser, ¿cierto? Entonces, nuestra sociedad es una sociedad insegura. No solamente insegura de que me van a atracar o que me van a robar, sino insegura de sí misma. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso estamos buscando también un montón de cosas físicas para sentirnos bien y sentirnos aceptados. Exactamente. Entonces, cuando ya hay unas escuelas de formación, entre comillas, de hecho Colombia está a la vanguardia en lo que se llama la psicología social, es decir, psicólogos para comunidades, ¿cierto? O psicólogos educativos, ¿cierto? Más que clínicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque abarcan grandes espectros de comunidades para ayudarles a sopesar sus propias dificultades de inseguridad, de subvaloración, de atraso cultural, etcétera, etcétera, pero a comunidades. Ya en el ámbito de lo individual, las ciencias de la salud mental lo que han permitido es derribar un poquito la falsa creencia de que todo se asocia a la locura, ¿cierto? O a estar mal del cerebro, ¿cierto? No. De hecho, hay más trastornos emocionales que mentales, ¿cierto? En nuestra cultura, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que nuestras emociones o nuestras dificultades emocionales sí afectan procesos, obviamente, porque es que usted no carga el alma en una maleta, o sea, está incorporada en un soma, en un cuerpo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, el cerebro y el sistema nervioso lo que hace es dar cuenta del problema que usted tiene emocional, ¿cierto? Entonces, en Colombia es mucho más la balanza entre problemas de la personalidad, del desarrollo emocional y psicológico, y los problemas mentales es abismal. En Colombia casi no hay locos, por eso está un poquito en manicomios, casi no hay hospitales mentales, porque la gente aquí no se enferma del cerebro, se enferma del alma.
El alma Bueno, es lo que nos sí, tiene enferma, nuestras mucha razón. emociones, nuestro desarrollo, nuestros vínculos, la forma en que amamos, la forma en que nos conectamos, Bueno, la entonces forma. tenemos un desfalco desde la niñez, un Claro, desfalco desde la claro, educación, claro. un desfalco en todo el sistema de Y en, salud, y en la construcción de valores, claro. ¿cierto? Colombia tiene una crisis de valores desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque ni siquiera valoramos el valor más importante, que es la vida. Mm, Entonces, si el valor más importante, que es la vida, es tan subvalorado en nuestro país, porque es subvalorado, ¿cierto? Entonces hacemos actos que atentan contra ese valor todo el tiempo, incluido el valor por la propia vida, por la propia existencia. Entonces uno ve adolescentes de 15 años, ¿cierto? O de 14 años, que eso es lo que se tipifica como trastorno, en donde en el lenguaje, en la expresión y en la manera en que conectan o demandan lo que necesitan, siempre está dado por poner su vida en riesgo, sí. por ponerse en riesgo. Entonces, usted ve bajando por una loma, Los Gravity cinco Bike, pesos, por ejemplo. Y exactamente, todo el tiempo buscando adrenalina y más. todo el tiempo. Y acá se observa también, Hilder, ¿cuántos usuarios tienen en este momento? 112. De esos 112, ¿qué? Hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Tenemos adultos mayores, tenemos 20 niñas o mujeres más bien Ajá. de género femenino y la población general. Aquí Semillas de Fe ha venido evolucionando porque es una entidad que no se queda encasillada. En estos 20 años hemos visto cómo las demandas de tratamiento también van evolucionando y van Claro. cambiando. Entonces hoy en día tenemos personas, por ejemplo, en gran parte, que tienen una vida afuera. Ajá. Es decir, no han arruinado todo. Es decir, tienen una familia, Una red tienen de un apoyo trabajo que los también. está esperando, tienen una familia, pero que gracias a que ya esto es cosa juzgada, es decir, antes, hace 15 años, acceder a un tratamiento era muy difícil, ¿cierto? Todo era vía tutela y hoy en día ya la información es muy importante porque cualquier persona que tenga una problemática de adicciones en su familia, en cualquier nivel, experimentadores, usadores, de esas personas que se pueden atender ambulatoriamente, en consulta externa o en hospital día, que no hay que hospitalizarlas ni internarlas, ya es un derecho y se puede solicitar y se puede exigir y se puede demandar en su entidad prestadora de salud. Es más, Aida, ven que te quiero invitar a que conozcas algunos de nuestros usuarios que están acá en la corporación y que vienen por diferentes situaciones, por diferentes causas, son de diferentes edades. Tenemos jóvenes, tenemos adultos entre 25 y 40 años, pero también tenemos adultos mayores. Aquí te quiero presentar a estos tres compañeros Buenas, de la ¿cómo están? corporación. ¿Cómo me les va? A ver, yo me vengo por este lado. Aquí recorriendo un poquito la corporación. ¿Cómo están? Adiós, ¿cómo estás? Mucho gusto, Carolina. Carolina. Sofía. Y Steven. Carolina, Sofía y Steven. Hilder, venga pues para acá y hablamos un ratico, ¿o qué? ¿O se va ahí? No, claro, yo me hago aquí con Yo me hago ustedes, por acá. claro que sí. Claro que Bueno, sí. a ver, entonces, a ver, Carolina. Carolina tiene una historia bien interesante. Yo quiero compartirla o que nos la compartan más bien con los amigos de nuestro magazine, Al Día con Aida Brunal. Lo he dicho siempre, Carolina, y es que cuando uno da el mensaje y con ese mensaje tocamos a una persona, de pronto se hace el trabajo, ¿cierto? Y si esa vivencia, de pronto identifica a esa persona que nos está viendo, de pronto lo logramos, ¿cierto? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Bueno, buenas tardes. Yo soy de Bogotá. Mi historia de vida inició más o menos hace 20 años. Yo sufro depresión y ansiedad. Empecé a vivir con mi pareja. Duramos más o menos 15 años conviviendo. De parte de él recibí mucho lo que fue el maltrato físico, psicológico, económico.
Creo que soy de esas mujeres que de pronto pues quería como tener el modelo de familia perfecta, el que la sociedad desde pequeñitos pues nos inculcó, nos mostraba de tener siempre el papá, la mamá y los hijos, pero no sabían el trasfondo, lo que uno vive realmente a puertas cerradas. Empecé pues a callar como tal todo ese maltrato, empecé fue como a consumir pues alcohol, empezaba como a esconderme en la cerveza y en el cigarrillo. Pero siempre te había gustado. Sí, pero no a tal momento de yo querer, o sea, yo no podía dormir, entonces yo tenía que estar alcoholizada para poder dormir. Entonces necesitaba ni para pensar, nada de eso. Entonces sí, la salida más fácil era tomar alcohol. Ya después me separé, hace como 5 años, empezó más fuerte este tema del alcoholismo porque yo ya duraba días que no iba a trabajar, me incapacitaba, lo que era del día a día, ya no me motivaba nada, ni mis hijos, ni mi proyecto de vida. ¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos. 2 hijos. Sí, tengo un hijo de 23 y uno de 12 años. El menor está en Panamá con el hijo, me separaron de él a raíz del problema que tenía. Y ya llega un límite que tú dices, necesito ayuda, porque ya querer ya morir, ya ni siquiera tus hijos, nada, entonces ya el mayor sí se quedó conmigo, porque sabía que la mamá necesitaba ayuda, y sí, entonces yo dije, necesito ayuda, necesito ayuda. No crean los psicólogos, realmente pensaba que los psicólogos era para las personas que estaban mal de la cabeza. Es lo que hablamos ahorita. Exacto, entonces cuando yo dije, no, Dios mío, yo me estoy muriendo en vida. Y ya llegué acá a Semillas, llegué hace 6 meses. ¿Cuánto duraste consumiendo alcohol? Lo que te decía, inicié como a los 19 años, yo en ese momento tengo 38 años, pero era así más en lo social, o de pronto con los amigos, un fin de semana normal. Pero cuando se desbordó, ¿cuánto duraste? 2 años más o menos. Y en junio del año pasado, en marzo, empezó, o sea, todos los días, todos los fines de semana, y ya me hospitalizaron 2 veces en la clínica de la ceja por depresión y ansiedad, porque empezaba a temblar, me daba taquicardia, me desmayaba. Una vez vomité pues tanto sangre que me asusté tanto, y yo dije, no, ya realmente. ¿Cuál es la diferencia, Caro, para que le cuentes a todos, entre la que llegó aquí hace unos meses y la que vemos hoy? Yo me siento muy orgullosa, agradecida primero con Dios, con la institución, porque la persona que llegó acá era una persona sin ilusiones, era carizbaja. Yo me acuerdo que yo entré por esa puerta, yo tenía mucho miedo, me trajo mi mamá y mi hijo, me acuerdo y me da escalofrío. Sí, yo no tenía sueño, nada, inclusive yo decía, yo duro acá 3 meses y me voy. Pero empecé acá otra vez a recuperar mis proyectos, a recuperarme como mujer. Yo creo que las mujeres somos muy valiosas. Yo no me arreglaba, yo no, o sea, no me maquillaba ni nada, acá empecé a recuperar tanto mi apariencia física como espiritual, conocimientos, empecé a recuperarme mucho, empecé otra vez a creer en mí. Yo ahora que estaba hablando con Hilder, te estaba viendo que estabas leyendo. ¿Te gusta la lectura? Eso, Hilder, esos son de pronto ayudas, herramientas, claro, para tener la mente ocupada, para es que tener otras actividades. Es una de las características de estos modelos de atención. ¿Sí? No es hospitalario. Aquí no vienen los usuarios a acostarse en una cama todo el día, esperar que les den 2 o 3 pastillas, sino que ellos están todo el tiempo en interrelación, ¿cierto? Es decir, todos los tipos de personas, de todos los estratos, edades, etcétera, etcétera, confluyen en el espacio. Hacemos como una dinámica, sí, microsocial de convivencia, en donde ellos están todo el tiempo mediatizados por la fuerza del afecto que la institución provee, y están todo el tiempo compartiendo historias, y obviamente asumiendo pues las diferentes actividades que se dan aquí desde las 7 de la mañana que se levantan hasta las 8 que se acuestan. Siempre están activos en algo, y ellos también proponen cosas, como la lectura, sí, como el deporte, como el arte, como la cultura, como es cada uno de lo que tiene le da al grupo. Exactamente. ¿Qué es lo más duro de estar, y no en Semillas de Fe, de iniciar y estar en todo este proceso? ¿Qué ha sido lo más difícil? Separarte de la familia, de mis hijos, porque tú estás acá y pues sí, uno no sabe qué estará pasando allá afuera, pero no, de resto bien. Los proyectos, como decía don Hilder, uno empieza como acá a potencializar las habilidades que uno tenía.
estamos también en baile, hacemos ejercicio en la mañana, entonces muchos hábitos saludables empiezas tú a retomar y también que no sabías que los tenías por allá muy escondiditos. Carolina, una mujer muy bonita, muy joven, muy organizada. Yo ahorita que ingresé a Semillas de Fe, yo dije, es una terapeuta, es aquí alguien de la parte administrativa, porque Hilder tiene uno de esa falsa idea que los que consumen drogas son tirados, llevados, y no, y demás que sí, ¿cierto? Pero en ese proceso, también lo hablábamos ahorita, no importa mujer, si es hombre, si sos rico, pobre, si vivís en la calle, a cualquiera, Carolina, nos puede atacar. Es muy cierto y pues de pronto ya que se dio esta oportunidad es de pronto cuando hay un llamado de alerta, uno no sabe, por lo menos yo me encerraba en mi habitación, el único que se daba cuenta era mi hijo mayor, pero yo iba a trabajar, de pronto una voz de aliento, lo que yo le digo mucho a mis compañeros, un abrazo, uno no sabe quién necesita realmente una ayuda, entonces sí, cuando están como esos foquitos de alerta es buscar ayuda inmediata, porque uno no sabe realmente la depresión hasta dónde lo puede llevar a uno. Todavía Carolina, obviamente, se conmueve, sí, pero sí es posible. Sí, no, sí es posible, sí es posible. Y lo vas a lograr. Amén, así va a ser. Muchas gracias. Claro que sí, me encanta, muchísimas gracias a ti. Bueno, Sofía, muy jovencita, bonita también, y jovencita. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo tengo 18 años, hace 3 meses que reingresé a la institución. Yo ya había estado hace exactamente un año. Pero por cosas pues de la vida decidí abandonar mi proceso. Y me di cuenta estando afuera que me hacía falta terminar mi proceso y me hacía mucha falta la institución. Entonces regresé y ahí voy con mi proceso. Mi problemática se desarrolló desde mis 13 años. Y llegué acá. Mi problemática es el consumo, fue el consumo de marihuana. Empezó a los 13 años y la primera vez que llegué a la institución, llegué porque me remitieron del hospital de La Ceja por un intento de suicidio que tuve. Y ahí empezaron todas las ayudas para mí. Yo vivo muy agradecida con la institución por todo el apoyo que me brinda, porque aunque sea muy difícil de creer, eso se convierte en un hogar y en una familia para uno. Sofía, muy pequeñita, 13 años. Yo tengo una niña de 12 años y es imposible no identificarme con tu historia. Una niña de 13 años, como una niña de 13 años empieza el consumo de marihuana, qué te llevó a eso y cómo viviste todo ese proceso, tu familia, tu estudio, tus amigos, qué perdiste, qué ganaste también en eso. Bueno, el consumo mío empezó por un abuso sexual. Pues ya eso se desató pues mis problemas, también desató una depresión muy grande en mí y ahí fue cuando empecé a consumir. Mi familia se dio cuenta como a los 5 meses de que yo estaba consumiendo y empecé a involucrar pues en un engaño a mi mamá. Involucré en un engaño a mi mamá porque yo le decía que ya no, pues no iba a hacer más eso, que ya iba a mejorar. Seguí estudiando, seguí mi vida pues cotidiana, pero ya mis amigos eran de ese mismo entorno. Yo no tenía amigos pues sanos, entonces eso también me fue empujando mucho a seguir consumiendo. Y no, y he perdido muchas cosas, pero acá las he recuperado. La misma pregunta de Carolina, ¿cómo te sentís de hace unos meses atrás, unos años atrás, a donde estás en este momento, con tu voluntad primero, obviamente con la institución? Bueno, yo creo que he avanzado mucho como mujer, porque Sofía llegó destruida completamente. Sofía llegó con muchos vacíos emocionales y necesitando mucha ayuda. Yo pedí ayuda a gritos. Mi cuerpo lo expresaba de que yo necesitaba ayuda. Ya soy una mujer como mucho más segura de mí misma y ahí estoy saliendo adelante, luchando por lo que quiero lograr, porque tengo 18 años en estos momentos
Y quiero salir de acá con mis metas muy claras, porque estando afuera se me habían olvidado, las había pasado a segundo plano, pero yo ya me veo pues como que muy fortalecida, me veo más fuerte, también físicamente he cambiado mucho. ¿Tú qué le dirías, Sofi, a los jóvenes como tú o a los padres que están viendo Brunal Comunicaciones acerca de lo que siempre dicen, de que es que la marihuana no es dañina, que la marihuana no hace daño? ¿Tú qué les dirías, por ejemplo? Bueno, yo sé que para la sociedad de hoy en día la marihuana es algo muy normal, porque así la han catalogado. Y pues lo que le puedo aconsejar a los jóvenes es que piensen las cosas dos veces, porque muchas veces llegamos al consumo por querer probarlo o por alguna tristeza, porque nos dejamos influenciar de nuestras amistades, pero nosotros nos hemos visto en un punto tan abajo de nuestras vidas que ya no creemos que no podemos más. O sea, lo que les aconsejo es que luchen por sus vidas, que no, que piensen como que piensen las cosas dos veces, piensen en todo lo que siendo ellos adolescentes quieren lograr como adultos. Y las drogas no nos van a llevar a nada y nos van a hacer perder todos los sueños que tenemos y los anhelos. Si uno no llega a Hilder en esta situación a una corporación como Semillas de Fe, un lugar como esto, yo recuerdo que hace muchos años don Byron Orbegoso y usted mismo nos decía, tiene tres caminos, calle, muerte o un hospital. Y entonces es muy teso porque es que están muy jóvenes, muy bonita, pues Y muy inteligente. diría, exacto, con todas las posibilidades por delante y, joder, madre, ¿cómo es posible, cierto? Y también en el caso de Sofía es muy importante, y gracias, Sofía, por Sí, tener esa fortaleza de compartir tu historia, porque eso le va a ayudar a muchas personas. Es también lo sola que estuvo para resolver asuntos muy complejos a la edad en la que los vivió, ¿cierto? En donde muchas veces creemos que sin querer queriendo, entre comillas, trasladamos como papás o como mamás nuestros propios asuntos personales en esos hijos que estamos ayudando a levantar, ¿me entiendes? Y al final ellos encuentran refugio es, por lo general, en su grupo de amigos, ¿cierto? Y obviamente pues en las drogas, en este caso Sofía, con la cannabis, con la marihuana, ¿cierto? Hasta que uno se da cuenta, uno descubre, y ellos descubren acá que son más que eso, son más que lo que cuando se descubre el problema, como contaba Sofía, ¿cierto? Hay veces la reacción de los padres es una reacción que en vez de ayudar, destruye más. hunde más, Claro. ¿sí me entiendes? Sos una viciosa, sos esto, sabiendo que es simplemente la punta del iceberg y que eso es simplemente una manifestación de algo que se fue inculcando lentamente y poco a poco, y en donde obviamente, sin decir que uno no puede pescar culpables donde no lo hay, pero sí hay responsabilidad. Es decir, cuando, así como usted, si usted genera este tipo de patologías en el seno de la familia en la que usted vive, esas personas que aportaron a ese desarrollo de esos jóvenes también tienen que participar en que se resuelva de la mejor manera, no juzgando ni criminalizando muchas veces a las personas. Y es una historia muy tesa, muy chiquitica, insisto, muy niña, y es enfrentarse a un montón de cosas y llevarla solita, muy berraca. Sofía, felicitaciones, gracias infinitas por compartir tu historia, tus vivencias. Puede también ser un poco sanador, Hilder, ¿cierto? Compartir la historia con alguien más. De seguro alguien te va a ver y va a hablar, va a buscar ayuda, va a buscar esa red protectora que puede ser su familia, una mamá que a veces uno la ve de pronto a esa edad tan lejana, tan regañona, mi papá, y puede más bien ocultarse y esconderse en un montón de otras cosas. Qué rico haber compartido esa historia contigo, que tú la compartas con nosotros, y ánimo, con toda la fuerza, si se puede, hermosa, joven y con toda la vida por delante.
Muchas gracias a ustedes por venir y escuchar nuestras historias. Y sí, lo que les puedo aconsejar a los jóvenes es eso y a los padres de que no traten de culparnos por las situaciones que llevamos, porque muchas veces esa es la manera de pedir auxilio. No minimizar, ¿cierto, Hilder? Porque a veces Minimizar. yo me paso para allá, Sofía, y venga usted para este lado para yo hablar con Steven. A veces como padres minimizamos, pero es que ya la experiencia de nosotros es muy diferente. Entonces nosotros ya pues tenemos un montón de conocimiento. Y, no, pues es que vea tan chiquita y no sabe, vea, es que usted tan señalar, minimizar. No le pare bola a eso. No le pare bola a eso. Ay, Dios mío. Steven, Hola. bienvenido. Muchas gracias. También muy joven. ¿Cuántos años? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Steven, tengo 22 años. Ingresé a la institución en enero, ya va a cumplir 4 meses. Muy contento por estar acá. Eso ha sido un cambio total para mi vida. Yo era una persona que se dedicaba a las fiestas, soy DJ, entonces me dedicaba a las fiestas. Mantenía de fiesta en fiesta y pues así era mi vida, solo fiesta. ¿Y qué pasaban esas fiestas? Consumo, solo Otra consumo. sustancia que creen hoy en día los jóvenes que es inofensiva, técnicamente se llama 12B, ¿cierto? Y ellos lo llaman el tusi El tusi. o cocaína rosada, ¿cierto? Esa es la sustancia por la que Steven está aquí con nosotros. Hilder, y tantas sustancias que uno le dicen es drogadicto o alguna cosa, pues o consume drogas y uno piensa solamente en la marihuana o qué, o en el bazuco, o en el perico, es lo más conocido, pero hay muchísimas drogas. ¿Y cómo hacemos nosotros? Drogas emergentes, Ajá. las nuevas drogas que llamamos nosotros. Por eso hay que educarnos y es tan Por eso hay que importante educarnos. conocer. Por Y eso tener la este información. magazine donde nos Muy estamos bien. educando. Steven, cuéntanos un poquito. Entonces arrancaste a qué edad como DJ y cómo era una fiesta tuya, cómo era un día tuyo desempeñando una labor que parece inofensiva. Ok, yo empecé de DJ a los 19 años. Primero empecé sin conocer mucho sobre esta droga que es el 12B, el tusi. Empecé sin conocerla mucho, no me gustaba solo la marihuana y en ese tiempo tiraba mucho la cocaína. Empecé con eso normal, una fiesta normal, era contratado para ir a tocar 4 horas en la madrugada y todo muy normal, hasta que un día alguien me dijo que probara esa droga. ¿Alguien amigo? No, un desconocido, y yo por decir, solo por cambiar y aceptar, creo que fue la peor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque justo esa droga fue la que hizo que mi círculo familiar se destruyera, que mi familia ya no confiara en mí, que literal estoy a punto de quedar en la calle. Esa droga que ahora los jóvenes ven Recreativa. como muy normal, Mm. que porque es sushi, que porque es caro, es muy normal. No, esa droga es un bazuco, pero un bazuco caro. Esa droga lo lleva hasta la perdición. Eh, ya hoy en día puedo decir que es una experiencia que quedó, que gracias a Dios pude decir no más, no más, porque tuve un intento de suicidio el año pasado gracias a esa droga, porque estaba muy drogado. Además, la resaca de este tipo de sustancias es la depresión, ¿cierto? Entonces, suelen ser drogas o sustancias que generan unos estados de euforia exacerbados, ¿cierto? Y en Colombia tenemos un problema con respecto a este tipo de sustancias. Y es que, primero, es muy fácil, es decir, hay entre la cultura de los toques electrónicos, de los pares y de las fiestas, les enseñan inclusive a cómo se puede fabricar en casa, se puede cocinar, ¿cierto? Sí. ¿Sí me entiendes? No es sino tener los elementos y pueden cocinar la droga. Incluso la fabricación clandestina de eso
no es muy difícil, pero lo difícil es conseguir los productos, pues, por decirlo así. Los principios, la Ajá, materia como tal. Que es exacto, generalmente ketamina. ketamina animal. Eso es un dopante para animales. O sea, Un es que anestésico le veterinario. estamos metiendo al cuerpo cosas que ni sabemos qué son. Entonces ahí le estamos haciendo daño, le estamos haciendo mucho daño a nuestro cuerpo con esta droga que lo utilizamos para esos soques. Pues es un daño que nos estamos haciendo. Que tienen otras finalidades, pero que, Hilder, causan esas alteraciones en el Claro, organismo, que finalmente también es un éxtasis, ¿cierto? Es un claro, clímax claro. al que llega Pero es desmedido, es exacerbado hasta el punto Entonces, de cuando que cae hay la... pacientes que refieren que viven experiencias de desdoblamiento, ¿cierto? Es como si se separaran del propio cuerpo Ajá. y se vieran, es lo que nosotros llamamos técnicamente alucinaciones kinestésicas. Eso muchas veces puede pasar que uno se ve en tercera persona. Ajá. Entonces, cuando ocurre este intento de suicidio, él está bajo los efectos de esta droga y, o sea, él no es consciente de lo que está haciendo. Le saca esa oscuridad que hablamos ahorita, esa... Exactamente. O sea, yo sí estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero una parte de mí decía, hágalo, y otra parte de mí decía, piense en su mamá, piense en que puede hacer las cosas, en que se puede dar una segunda oportunidad. Entonces, Y en ya, ese momento que es más fuerte. yo Bueno, en creo ese que momento fue la otra voz, en ese pero fue momento, fallido. en ese momento me estaba ganando más la voz de hágalo, hágalo, solo que yo todos tenemos un angelito de la guarda. Y ese fue el que me protegió. Me dijo, cópiele a alguien y lo primero que hice fue copiarle a mi abuela y mi abuela fue la que dijo, no, venga, usted está mal. Me internaron en la ceja un mes y ya de diciembre a enero estoy interno en la ceja por intento de suicidio. Tengo diagnóstico de depresión y alto riesgo de suicidio. Entonces, acá estamos, no Es que contando. uno de los elementos más comunes con los estimulantes de alto espectro como estos, cocaína, pasta básica de cocaína, 12B, por ejemplo, éxtasis también, MDMA, es el enganche, porque el enganche no es tan biológico, sino psíquico, psicológico, ¿cierto? Porque la alteración que se genera a nivel de la recaptación de dopamina, que es la hormona del placer, del bienestar, ¿cierto? Se altera seriamente por los componentes de esas sustancias. Entonces, la única forma de liberar más dopamina es consumir más, ¿cierto? Entonces, cuando no están consumiendo para liberar dopamina, porque se bloquean los centros de recaptación de la dopamina, entonces es más droga para segregar dopamina, más droga para segregar dopamina. Y cada vez es más y más y más. Y ya, si no, entonces están tristes, están aburridos, están deprimidos todo el tiempo. Y ya necesitan o un antidepresivo que los saque de esa situación o un ansiolítico, que es peor ahí también la cosa, un paciente con estos consumos, tomando antidepresivos, tomando venlafaxina o tomando sertralina, etcétera, etcétera, que son medicamentos psiquiátricos para tratar la ansiedad y la depresión, pues peor todavía. O sea, lo que hacen es una alteración en la bioquímica cerebral bien compleja y bien difícil de restaurar nuevamente a unos patrones en los que ya uno puede ver, por ejemplo, a Sofía, puede ver a Steven, por ejemplo. Muy joven, Steven, gracias, felicitaciones, porque yo creo que ese angelito que todos tenemos y que habla en el preciso instante, pero lo importante es escucharle, ¿cierto? Lo importante es dejarse ayudar, Claro. Cuando se prende esa alarma, pues buscar ayuda y vos lo hiciste. Claro. Ese mensaje de vida, desde eso que has perdido, porque has perdido también tiempo, decías ahorita al inicio, se destruyó mucho de tu familia, de tu círculo social, empezar a de pronto a ver que hay muchas cosas que ya no tienen tanto sentido, ¿cierto? Pero que ahorita ya has dado un paso y que vas en ese proceso de recuperación. Sí, claro, no. Todo con el consumo, con cualquier droga, lo primero que se pierde es la familia.
La familia es lo primero que se va a perder y créanme que no es lo que usted va a querer, porque lo único que tenemos en esta vida es a nuestra familia, porque ni los amigos ni las mujeres nos van a calmar un hambre, nos van a dar dormida, es la familia. Bueno, regresemos un poquito, tu mamá o tu familia cercana, cuando estabas en ese consumo, que te aislaron, te desecharon, te señalaron. No, o sea, ellos al principio no tenían muy claro que yo consumía, hasta que yo les confirmé que yo consumía y ahí fue cuando todo empezó a ir de para abajo, ya me apartaban, planes familiares, conmigo no contaban. ¿Y para qué lo contaste? Como para una aceptación. Es una forma también de pedir ayuda, contar. Yo estaba pidiendo forma como por los laditos, ayuda como por los laditos, ¿no? Pero ya después de todo, como lo perdí, lo estoy recuperando. Eso ayuda mucho y si están escuchando muchos jóvenes, esa es la oportunidad para ustedes de que pidan ayuda, de que no se dejen llevar por las amistades ni digan sí a un consumo cuando no, pues no tienen por qué estar obligados. Ustedes tienen más fuerza de voluntad, si pueden decir que no, pueden pedir ayuda a sus familiares o si tienen a amigos cercanos contarles que están mal, pero digan que no. Cuéntanos, Steven, ¿tú qué has descubierto de ti mismo aquí? He descubierto que De ti mismo. pues que, sí, que era una persona que no confiaba en mí, que tenía muy poca confianza en mí, en mi familia, que era una persona que era muy egocéntrica, que el ego lo tenía por las nubes, que el ego lo tenía por las nubes y acá aprendí humildad, la humildad lo es todo. Hay un lapsus, ay, hermoso, yo estoy escaramuceada y inevitable uno no conmoverse con estas historias, definitivamente, es que son pelados de nuestra región, es nuestra gente, son nuestras mujeres, es nuestra gente que se está viendo afectada y que todos somos vulnerables, Hilder, al fin de cuentas. Ocurre un lapsus en la vida, en nosotros, en nuestro proceso, porque usted le preguntaba, eh, ¿cómo se ve, cierto? ¿Qué has ¿O descubierto? qué has descubierto? Había un Steven antes de las drogas y tuvo ese lapsus mientras consumió y ahora se está recuperando esa identidad que perdió en ese Claro, momentico claro. o cómo funciona ahí. Es que la pregunta iba más encaminada, basado yo como director clínico. Ajá. Eh, no voy a atrever a contar esto. Es la hora, se me arrimó a mi oficina a decirme, yo necesito que tú me digas cómo me ves. Evalúeme mi proceso. Entonces yo le dije, no, un momentico, es que ¿usted quién le dijo que yo evalúo tomando tinto? No, si usted quiere que evaluemos cómo ha ido tu proceso, pídeme una cita, yo te agendo y vienes a mi oficina y nos sentamos a conversar de tu proceso, no hay ningún problema. Que él haga eso es un indicador para mí, y eso también es para ti, Steven, a modo de evaluación, de eso que él está diciendo. Él llegó aquí con una coraza, ¿cierto? Una coraza de ego, ¿cierto? Era totalmente egocintónico y tenía muchos rasgos de un síntoma adolescente que se llama el trastorno posicionista desafiante, TOD, ¿cierto? Que es muy común en los jóvenes adictos hoy en día. Se oponen a todo y desafían todo, ¿sí me entiendes? Pero eso es una forma de defenderse, ¿cierto? Y porque a través de su forma posicionista desafiante, ellos sienten que pueden sobrevivir a sus miedos, a sus inseguridades, a la carencia de conocimiento de sí mismos, ¿cierto? Entonces, cuando se logra, porque él ya logró esa primera etapa, ¿cierto? Esa etapa de bajarlo, entre comillas, él dice, no, es que soy más humilde, Sí. ¿cierto? Más humilde no, más él, más auténtico, más su esencia. Es decir, y es que con estos jóvenes uno les dice, es que ser sensible no es malo, ¿cierto? Es decir, ser sensible, tener cierta forma de ver la vida como
como característicamente ellos están diseñados para verla, es más una fortaleza que una debilidad, ¿sí me entiendes? Entonces, como a ellos les toca enfrentar tantas cosas adversas, ¿cierto? Guerriala, como se dice, pero a la manera de ellos como jóvenes, ¿cierto? Llegan acá y se encuentran sin consumo, sin sustancia, enfrentando lo que nos llamamos el síndrome de abstinencia, ¿cierto? Con adultos mayores, con cuidadores, con los operadores, con los enfermeros, con los psicólogos, ¿cierto? Y están como frágiles, vulnerables, entonces sale esa parte que es la que ellos llevaban cuando estaban en su vida adictiva, ¿cierto? Entonces, yo por eso le pregunté a él, ¿usted qué ha descubierto de usted? Yo descubrí que lo que era, eso no soy yo. Yo no soy... Una irrealidad, él está volviendo a Exactamente. su realidad, a su identidad. ¿Qué es lo más duro de este proceso, Steven? Lo más duro es, no, voy a hablar que es ante lo más fácil, porque lo duro era dejar de consumir. Lo duro era dejar de consumir. Y lo más fácil es apegarme a todo. Y, no, y también una de las cosas más difíciles es recuperar a mi familia. Pero ya voy en ese proceso, recuperar a mi madre que no la veo hace mucho, que ya viene en estos días a visitarme. Entonces eso es un gran avance de que mi proceso está yendo muy bien. ¿Qué estás planeando para ese encuentro? ¿Qué piensas decirle a tu mamá? ¿Cómo te imaginas esa recuperación de tu entorno familiar? No, pues primero que todo, después de 5 años celebrar un Día de la Madre con mi mamá, creo que va a ser inexplicable, es que ni se habla porque es ya para mucho tiempo que no estoy con mi mamá y que mi mamá recupere de esas lágrimas que derramó cuando le conté que consumía. Quiero que todas vuelvan y le suban, pero ya que llore, pero de felicidad por verme acá. Y es muy posible que así va a ser, ¿cierto? Sentirnos orgullosos de ese paso tan grande, tan importante que has dado y que estás en este proceso recuperándote y de seguro que tu mamá va a estar muy feliz y muy orgullosa. Te tiene que poner la mejor pinta. Sí, claro. Muchachos, muchísimas gracias a ustedes por compartir esta historia de vida, por dejarnos entrar un poquitico a esa historia que no fue tan positiva, pero que gracias a esos angelitos que todos tenemos, pues hoy estamos aquí compartiendo la historia y que estamos a tiempo, Hilder. Totalmente. Siempre hay tiempo Nunca es y se tarde. puede lograr. Se puede lograr. Sí se puede. Sí se puede, nunca es tarde para decir no, para obtener un cambio, sí se puede, es que sí podemos, todos podemos. Sí se puede. Es un proceso de autodescubrimiento muy interesante, Aida, porque no es solamente, y eso es la esencia de Semillas de Fe, es que aquí tratamos de proveerles a ellos eso que llamaba Sofía el vacío, ¿cierto? Porque ellos tratan de llenar con drogas y con psicoactivos asuntos que son del orden de lo emocional, definitivamente. Son del orden de lo emocional y también de ciertas cosas que lastres, cosas que arrastramos y que generalmente no nos pertenecen. Es decir, dejar atrás, ¿cierto?, una cantidad de ideas o de creencias acerca de lo que somos. Es la tarea más compleja y la más sutil que nosotros desarrollamos con ellos acá en los tratamientos. Qué buen trabajo. Vienen haciendo Semillas de Fe durante estos 20 años. 21. 21. ¿Cuándo celebramos los 21? Fue en marzo, ¿cierto? En marzo. 21 años. El 21 de marzo, 21 años. El 21 de marzo, 21 años. En Guarne, en la región, en el departamento, recuperando a nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores. Salvando vidas. Salvando vidas, resocializando, salvando vidas y dándonos esa segunda oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, Hilder, feliz. Vio que es que a mí me encanta volver acá. Qué rico. Y cada que me devuelven, me mandan con el corazoncito arrugado, pero también de felicidad, porque veo que es posible, porque el trabajo se está dando y porque el mensaje lo vamos a dar. Y lo estamos dando. Gracias por expandir este mensaje a tu audiencia, Aida, que yo sé que es por aquí volveremos, me tiene que volver a invitar. Claro que sí. A todos ustedes muchas gracias. Un abrazote fuerte y nos vemos en un próximo encuentro.